En Europa, como en muchas partes del planeta, en gran medida la alta inflación no se registra tanto por el aumento de las materias primas o por el conflicto entre Ucrania y Rusia, sino por la especulación. Porque los grandes monopolios energéticos en Europa finalmente están viendo, ¿no?, que está pasando este tipo de eventos internacionales y deciden especular, aumentar el precio de manera artificial y abusiva para tener ganancias extraordinarias a pesar de que no tengan mayores costos, ¿no? O sea, utilizan el pretexto de la guerra en Ucrania para aumentar los precios y, bueno, aumentarlo de una manera indiscriminada, porque el problema en Europa es que finalmente la electricidad está completamente privatizada y, bueno, todo esto están en manos también de empresas muy voraces y es lo que ha sucedido. Y la verdad es que han tenido ganancias monstruosas. Todas las grandes energéticas y petroleras o están teniendo beneficios gigantescos precisamente por vender muy alto el precio de la electricidad, el precio de la gasolina, o están siendo rescatadas una y otra vez, como sucede al gigante alemán Uniper. Entonces lo que están haciendo ahorita varios países europeos y también estadounidenses es que están empezando a ponerles impuestos a estas empresas energéticas. Sin embargo, en Italia la verdad es que sí, debo recordar que llegó una ultraderechista a la posición y ha decidido introducir un impuesto del 50% precisamente las utilidades enormes de las energéticas. Una cifra muy alta. Generalmente el impuesto que han puesto en Europa y también en Estados Unidos o que proponen es entre 10 y 20% de estas utilidades. Y ahora Italia llega hasta el 50% precisamente para financiar pues subsidios, ¿no? Para financiar también los apoyos que necesitan todavía meter los italianos precisamente a su propia población. Y repito, en todo este sainete y toda esta crisis, lo que se está registrando también es un gran abuso de los grandes oligopolios energéticos en Europa, que, vuelvo a repetir, están teniendo ganancias muy importantes, pero eso sí, teniendo la población muy fregada. Esto no sucede, por ejemplo, en países donde está estatizada las empresas eléctricas, pero la verdad es que son muy pocos, en Europa casi no hay. Y bueno, este tipo de cosas es lo que estamos viendo, ¿no? Es como una especie también de remienda, es una especie de aspirina para un problema mucho más grave, pero bueno, cuando menos es algo. Bueno, este más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues malas noticias para Italia, que cada vez se desmorona y ya no haya el gobierno italiano de Giorgia Meloni de dónde agarrarse, literal, para pues seguir procurándose recursos. El desempleo a la alza, las personas en paro a la alza, la inflación a la alza. Y bueno, Italia entonces se ve en la necesidad de aplicar un impuesto del 50% sobre las ganancias extraordinarias a los ingresos de aquellos a los que no quería tocar, las grandes empresas energéticas, estas mismas que se han beneficiado justamente de los altos precios del gas, del petróleo y de los derivados del petróleo, estas que siempre abogan por, ya sabes, el mercado autorregulador, que a la hora de la verdad no se solidarizan con la gente de a pie y bueno, pues hacen su fortuna. Entonces el gobierno italiano dice, pues es hora de aumentarle los impuestos. Esto dice Reuters, esta agencia de noticias. Italia planea aplicar un impuesto extraordinario del 50% el próximo año sobre los ingresos excedentes de las empresas energéticas que se han beneficiado del aumento de los precios del petróleo y del gas. Esto de acuerdo con un borrador que tuvo acceso Reuters para el 2023. El gravamen tiene una tasa equivalente, dice Reuters, al 50% de la parte de los ingresos corporativos de 2022, que sea al menos un 10% superior al ingreso promedio informado entre 2018 y 2021. ¿Qué significa esto? Que de ese excedente, que por lo menos sea 10% promedio de esos últimos 3 años anteriores, de ahí es donde se descuenta o se aumenta ese 50%, lo que sin duda alguna ya tuvo un impacto en los mercados energéticos, sobre todo en aquellas empresas que cotizan en bolsa, porque el valor de sus acciones ya empezó a caer con esta simple declaración de pues el Ministerio de Economía en Italia.
Y es que aunque no es tanto la verdad, francamente, para el nivel de necesidad en la que se va a meter Italia, no es tanto. Sin embargo, es simbólico para evitar que las protestas sociales se agudicen. Roma, la capital, es decir, el gobierno italiano, espera recaudar alrededor de unos 2.665 millones de euros, algo realmente simbólico, del impuesto que sigue un marco propuesto por la Comisión Europea y reemplaza también un gravamen similar vigente en 2022 que provocó críticas y negativas a pagar por parte de las empresas. Pero también hay críticas por parte de las personas que dicen que solo las tocan a los de a pie, pero no a las grandes empresas. Entonces, decían la gente que a las grandes empresas ni siquiera las despeinaban. Bueno, pues ahora les dan una especie de rasguñito que ya tuvo impacto, decíamos, en las bolsas de valores porque algunas acciones cayeron, sobre todo las más importantes. Cabe señalar que las empresas que hasta el 30 de noviembre del 2022 no han hecho sus pagos, tienen que hacerlo para que a partir de diciembre empiece a contabilizarse lo que les van a cobrar ya con el 50%, porque bueno, pues hasta ahora aumentó nada más un 25% sobre el valor de las operaciones sujetas al impuesto al valor agregado. Según el pago inicial del 40%, dice Reuters, realizado a finales de agosto, se espera que los ingresos totales para Italia aumenten en unos 5.000 millones de euros, pero esto es menos de la mitad de la estimación preliminar del Tesoro, que esperaba recaudar 10.000 millones de euros. Pero Nacho, con las protestas que ha habido, ya no solamente de la gente de a pie que se está viendo bastante afectada y que ahora que ya se les adelantó el invierno y que como decíamos el general invierno se puede convertir en el principal aliado de Rusia porque pues finalmente ahora que Rusia dejó de proveerle la energía que Europa le compraba, se encareció todo y al encarecerse todo pues fue finalmente la apuesta que los europeos hicieron de entrarle a una guerra indirecta con su principal proveedor de energía a sabiendas de los climas que padecen en invierno. Bueno, pues ahora no solamente se les está desestabilizando políticamente la cosa, sino económicamente. Y los gobiernos, en el particular el de Italia, al ver las necesidades que se están generando entre la población, sobre todo la de a pie, intenta pequeños rasguños a los sectores mejor beneficiados o mayormente beneficiados de esta crisis. Ya sabemos que en Río Revuelto hay ganancia de pescadores y las empresas italianas, así como algunas otras europeas que se dedican a la energía, pues eran esos pescadores que estaban pescando bastante en Río Revuelto, hasta que el gobierno dice, vamos a hacer una pequeña intervención. Sin embargo, con esa pequeña intervención, pues nada más recaudarían la mitad, 5.000 millones de euros, de lo que originalmente estaban pensando recaudar, porque también desde las cúpulas empresariales ha habido reclamos para el gobierno porque le dicen que es demasiado interventor. Las empresas que no hacen los pagos aún tienen oportunidad de ponerse al día pagando multas e intereses, que es el otro recurso que está utilizando el gobierno de Italia, que como decíamos, al ver la crisis económica en la que se han pues literal metido, pues prácticamente, Nacho, están en el limbo tratando de rasguñar un poco de aquí y un poco de allá. Finalmente, recordemos que la inflación en Italia alcanza casi el 12% en octubre del año 2022 y ahora se está esperando ya la contabilidad del mes de noviembre. Este es el dato más reciente. Italia, bueno, está en sus peores momentos y por eso el gobierno de Meloni intenta rascar de donde puede. Aún así, no baja la retórica belicista en contra de Rusia, lo que nos trae como consecuencia, pues el que esta crisis no solamente sea de este invierno, sino que se alargue en la medida de lo posible. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.